En el principio, cuando el universo aún no tenía forma ni luz, cuando solo el abismo eterno y sin fin conocido como Nan existía, surgió una fuerza oscura que representaba la esencia misma del caos. Esa fuerza era Apophis, también llamado Apep, la gigantesca serpiente cósmica cuyo solo aliento simbolizaba la destrucción y el desorden absoluto. En la vasta mitología del antiguo Egipto, Apophis no era un simple dios ni una criatura más, era el adversario eterno del orden, la personificación viva del miedo primordial, la sombra que amenazaba con engullir todo cuanto existía. Apophis residía en las profundidades más oscuras e insondables del inframundo, allí donde ni siquiera la luz de las estrellas podía penetrar, en un abismo más allá de la comprensión humana. Su cuerpo era vasto y sinuoso, tan largo y retorcido que podía envolver el mundo entero en un abrazo mortal. Sus ojos ardían con un fuego que no iluminaba sino que consumía, un fuego que parecía provenir del mismo corazón de la destrucción. Su presencia era el eco del miedo universal a la aniquilación, el recuerdo de que el cosmos es un delicado equilibrio sostenido por hilos muy finos que pueden romperse en cualquier instante. Cada día, Ra, el dios Sol, emprendía su viaje sagrado a través del cielo, bañando la tierra con su luz dorada y regalando vida y energía a todo lo creado. Pero cuando llegaba la noche, Ra descendía a la barca solar para surcar las aguas del inframundo, en un viaje peligroso y misterioso que culminaba con su renacimiento al amanecer. Era durante esta travesía nocturna que Apophis emergía de su escondite en las tinieblas para atacar a Ra, tratando de devorar al dios y evitar que la luz volviera a brillar. La lucha entre Ra y Apophis no era simplemente un conflicto. Era la batalla eterna entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el orden y el caos, un combate cósmico del que dependía el destino de todo el universo. Los antiguos sacerdotes egipcios sabían que este conflicto era constante e inevitable. Por ello, dedicaban noches enteras a realizar rituales y conjuros para proteger la barca solar y fortalecer a Ra en su misión. Se recitaban himnos, se encendían fuegos sagrados y se invocaban a los dioses protectores, especialmente a Set, la paradoja viviente, dios del desierto y el caos, pero también protector del orden frente a la amenaza aún mayor que representaba Apophis. Set, aunque oscuro y feroz, defendía la barca solar, enfrentándose a la serpiente monstruosa para permitir que el sol volviera a nacer y el ciclo de la vida continuara. Apophis, sin embargo, era un enemigo formidable. No era solo una serpiente que buscaba devorar el sol, sino una fuerza que encarnaba tormentas, terremotos y toda clase de desastres naturales que parecían querer destruir la armonía del mundo. Representaba la fuerza destructiva que se niega a ser contenida, la sombra que acecha en cada rincón del universo, lista para desatar el caos absoluto y sumergir todo en la oscuridad perpetua. A pesar de su naturaleza malévola, Apophis formaba parte esencial del equilibrio cósmico. Sin la existencia del caos, el orden no tendría significado, sin la oscuridad, la luz perdería su esencia. La lucha interminable entre Ra y Apophis simboliza la dualidad inherente al cosmos, una danza eterna que mantiene el mundo en movimiento, el pulso mismo de la creación. Este equilibrio frágil es la base de la cosmovisión egipcia, donde la vida y la muerte, el bien y el mal, la luz y la sombra conviven en una armonía precaria pero necesaria. Los relatos antiguos también cuentan que Apophis poseía un ejército de demonios y fuerzas oscuras, seres que obedecían su voluntad y se levantaban contra los dioses para ayudarlo en su misión destructiva. Estas criaturas infestaban las aguas, la tierra y el aire, sembrando el miedo y la desesperación entre los mortales y divinos. Sin embargo, los dioses siempre luchaban con valentía, utilizando magia, poder y sabiduría para repeler a Apophis y sus huestes, manteniendo el mundo a salvo de la aniquilación total. Los egipcios también creían que Apophis podía cambiar de forma, apareciendo como tormentas violentas, oscuras nubes que cubrían el cielo, o incluso como serpientes menores que intentaban infiltrar el orden divino. Cada año, durante festivales y ceremonias, se representaban mitos y dramatizaciones en los que la serpiente era derrotada simbólicamente, asegurando la renovación de la luz y la vida. Estas representaciones eran una forma de recordar que, aunque el caos es inevitable, puede ser contenido y vencido, al menos por un tiempo. La figura de Apophis no solo se limitaba a la mitología, sino que también tenía un impacto directo en la vida cotidiana de los antiguos egipcios.
Muchos amuletos y talismanes llevaban símbolos destinados a proteger contra la serpiente del caos. Sacerdotes especializados en magia realizaban rituales para mantener la estabilidad y evitar que Apophis ganara terreno en el mundo físico. Su miedo no era solo a una criatura mítica, sino a la manifestación tangible del desorden y la destrucción que podían destruir cosechas, familias y ciudades enteras. El mito de Apophis también refleja una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y el universo. Nos recuerda que el mal y el caos no son fuerzas externas que se pueden eliminar, sino realidades internas y externas que deben ser reconocidas y enfrentadas continuamente. El combate entre la luz y la oscuridad, entre Ra y Apophis, es una metáfora de la lucha diaria por mantener el equilibrio en un mundo lleno de incertidumbres y peligros. Así, la historia de Apophis trasciende su origen mitológico para convertirse en un símbolo universal. La serpiente que busca devorar la luz representa el miedo ancestral a la destrucción, a la aniquilación del orden y al fin de toda esperanza. Pero también es el recordatorio de que el orden solo puede existir en constante lucha con el caos, y que cada amanecer es una victoria sobre la oscuridad, un renacimiento que debe ser celebrado y protegido. En el vasto y peligroso universo egipcio, Apophis permanece como la eterna amenaza, una sombra que nunca desaparece por completo. Su presencia nos insta a no dar por sentada la luz ni el orden, a ser conscientes del delicado equilibrio que sostiene la vida y a reconocer que la batalla por mantener ese equilibrio es infinita. Porque aunque la serpiente del caos intente devorar el sol cada noche, la luz siempre regresa, y con ella, la esperanza y la promesa de un nuevo día. Desde tiempos inmemoriales, la serpiente Apophis ha sido la encarnación del temor más oscuro que habita en el corazón de la humanidad, el miedo a que todo lo conocido desaparezca en el vacío, que el orden se disuelva y que la luz se extinga para siempre. Su amenaza no solo se limita al ámbito divino o a las leyendas, es un símbolo del caos latente que puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que pone en jaque la estabilidad de la vida misma. A medida que la civilización egipcia fue desarrollándose, la historia de Apophis cobró dimensiones aún más profundas y complejas. No solo se le veía como el adversario de Ra y del orden cósmico, sino como una fuerza que podía infiltrarse en el corazón de los hombres y mujeres, sembrando discordia, miedo y destrucción. El caos que representaba Apophis podía manifestarse en conflictos sociales, en la corrupción de líderes, en desastres naturales o en epidemias, recordando que el mal no es solo un ente externo sino una realidad que puede surgir desde el interior mismo de la sociedad. Por ello, la protección contra Apophis se convirtió en un aspecto esencial de la vida religiosa y espiritual en Egipto. Los templos y santuarios no solo honraban a Ra y a otros dioses protectores, sino que también eran centros de poder mágico dedicados a contener la influencia de Apophis. Los sacerdotes y hechiceros eran entrenados desde jóvenes en el conocimiento de rituales complejos y antiguos que incluían el uso de amuletos, invocaciones y fórmulas mágicas que se creía podían debilitar o alejar a la serpiente. Una de las prácticas más significativas era la llamada ceremonia de apotropaicos, un ritual nocturno durante el cual se representaba la batalla entre Ra y Apophis. Con cantos, gestos rituales y dramatizaciones, los participantes simbolizaban la constante lucha contra el caos, reafirmando su fe en el triunfo diario de la luz y el orden. Este ritual no solo tenía un valor simbólico, sino que servía para fortalecer el sentido de comunidad y la esperanza colectiva ante las adversidades de la vida. En las profundidades del templo, se conservaban antiguos textos y papiros que relataban con detalle los encuentros entre Apophis y los dioses, describiendo cada enfrentamiento con un lenguaje cargado de misterio y poder. En estos relatos se decía que, aunque Apophis era feroz y casi invencible, la unión de los dioses y la fuerza de la magia podían mantenerlo a raya. De hecho, se creía que sin la participación de los humanos en los rituales protectores, la serpiente podría ganar terreno, poniendo en riesgo la continuidad del mundo. Más allá del plano mitológico y religioso, la figura de Apophis sirvió también para explicar fenómenos naturales y eventos inexplicables para los antiguos egipcios. Las noches especialmente oscuras, las tormentas repentinas, las plagas y otras calamidades se atribuían a la acción directa de Apophis o de sus seguidores demoníacos. Esta cosmovisión permitía que la gente enfrentara el miedo y la incertidumbre con un sentido de control, a través de la fe y la acción ritual.
La importancia de Apophis también se refleja en la iconografía egipcia. En numerosas representaciones artísticas, la serpiente aparece enfrentándose a la barca solar o enroscada en torno a figuras divinas, mostrando la tensión constante entre la oscuridad y la luz. Su imagen servía como advertencia y recordatorio: el mal está siempre presente, y la vigilancia es necesaria para evitar que se desate. Además, el mito de Apophis se entrelaza con la idea de renacimiento y renovación. Cada noche que la serpiente intenta devorar al sol, y cada mañana que Ra resurge triunfante, se simboliza un ciclo perpetuo de muerte y resurrección. Este ciclo es central en la espiritualidad egipcia y se refleja también en las creencias sobre la vida después de la muerte, donde la lucha por la supervivencia y la continuidad se prolonga en el más allá. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, contienen referencias a la serpiente Apophis y a la necesidad de superar sus peligros para alcanzar la vida eterna. Se creía que los difuntos debían enfrentar pruebas similares a las de Ra en su viaje nocturno, enfrentándose a fuerzas oscuras y venciendo el caos para acceder a la paz y la iluminación. De esta manera, la historia de Apophis se convierte en una metáfora universal sobre la lucha personal por la supervivencia, la pureza y la trascendencia. A lo largo de milenios, el mito de Apophis ha sido reinterpretado y adaptado en diversas culturas y contextos, conservando siempre su esencia como símbolo del caos primordial y de la amenaza constante que desafía el orden. Su imagen, aunque temida, también es respetada, porque representa una realidad inevitable, que la oscuridad es parte inseparable del cosmos y que la luz solo puede existir porque hay oscuridad contra la cual brillar. Hoy, la figura de Apophis sigue inspirando a creadores, pensadores y buscadores de todo el mundo. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas, sobre los momentos en que enfrentamos el caos y el miedo, y sobre la fuerza que se necesita para mantener la esperanza viva. En ese sentido, Apophis no es solo un monstruo antiguo, sino un espejo de nuestra condición humana, una historia eterna sobre la batalla entre la destrucción y la creación, entre la sombra y la luz que habitan en todos nosotros. Por eso, cada vez que miramos el amanecer y vemos cómo la luz vence a la oscuridad, podemos recordar la batalla perpetua entre Ra y Apophis, una lucha que no solo define al cosmos, sino también a cada vida, a cada instante en que decidimos enfrentar el miedo y elegir el orden, la esperanza y la vida. Y así, la leyenda de Apophis encuentra su cierre no en la destrucción definitiva ni en la victoria absoluta, sino en la continuidad de la lucha, en la certeza de que el equilibrio es un proceso dinámico y eterno. Aunque la serpiente del caos nunca desaparezca por completo, su amenaza constante nos enseña a valorar la luz, a ser guardianes del orden y a nunca rendirnos ante la oscuridad. Porque mientras haya quienes recuerden esta batalla y la enfrenten con valor, la luz seguirá brillando y el mundo continuará su danza infinita entre el caos y el cosmos.